Hola, muy buenas. El día de hoy vamos a tocar algunos conceptos sencillos, pero muy importantes para el tema de la luz, o sea, cómo se maneja la luz en la microscopía y cómo se manejan pues también los colores en las imágenes que obtenemos en microscopía. Fíjense que la luz tiene un recorrido que si nosotros lo vemos desde una fuente de luz, que en este caso es una bombilla, en el caso de un microscopio óptico convencional, tenemos que a lo largo del recorrido hay espejos. Los espejos tienen la propiedad de desviar la luz. Ellos nos dejan, a diferencia de los cristales que dejan atravesar toda la luz, los espejos reflejan prácticamente toda la luz, cambiando pues en este caso su dirección. Tenemos un elemento que se llama el condensador, que ya lo hemos visto, que permite pues precisamente concentrar la luz en el espécimen. Tenemos el objeto y luego pues vamos a notar que nuestro rayo de luz va a entrar por un sistema de lentes que están, digamos, ubicados acá. Luego van a pasar pues este sistema de lentes está en el objetivo, van a pasar luego al ocular, que tiene otro sistema de lentes, y va a ser proyectado hacia nuestra retina. Entonces van a haber dos propiedades que son muy importantes a la hora de analizar este elemento. Uno es, fíjense que la luz la hemos definido en otras oportunidades como una perturbación energética en el espacio que está pues dentro de un rango determinado de longitudes de onda. Fíjense que la luz como propiedad, entonces, como perturbación energética, se puede representar como un sinusoide que viaja a través del espacio, y cuando nosotros vemos, llamémoslo así, la amplitud del sinusoide que a nuestros ojos se identifica como brillo, él va a disminuir a la medida que la distancia incrementa. Luego tenemos la longitud de onda. La longitud de onda va a ser una propiedad específica pues de esta perturbación, y pues se mide en nanómetros, y esta propiedad sí es estable, y a partir de esta propiedad, que es la longitud de onda, va a depender el color. Fíjense que si analizamos el primer elemento, que es el condensador, tenemos la fuente de luz. Esa fuente de luz emite pues luz, por supuesto, en un rango muy amplio en el espacio, y el condensador, que va a ser una pieza que tenemos inmediatamente por encima de la fuente de luz, vamos a ver que nos va a tener una especie de diafragma que va a permitir regular el paso de la luz. Entonces fíjense que si nosotros lo vemos a distintas aperturas del diafragma, el condensador, como en la imagen de la derecha, nosotros vemos, por ejemplo, en el caso del color verde, que tenemos una apertura del diafragma más estrecha. Vamos a ver que si el objeto está aquí, por ejemplo, nosotros vamos a tener que los rayos se concentran más en el objeto, y por tanto, pues digamos, ese objeto está más iluminado, y vamos a poder verlo con mayor detalle que en el caso de que si el diafragma tuviese la apertura, pues estuviese más abierto, donde nosotros vamos a ver un objeto más brillante porque incide más luz, pero por esa misma razón vamos a poder distinguir menos detalles, vamos a poder distinguir menos elementos. Entonces fíjense que nosotros tenemos que jugar, cuando abrimos y cerramos el condensador, entre la necesidad de visualizar detalles y entre el brillo. Si nosotros queremos apreciar el color de una imagen, pues necesitamos, hasta un cierto sentido, hasta que la imagen se sobreexpone hasta un cierto punto, necesitamos más luz. Pero si nosotros queremos ver con mayor resolución la imagen, necesitamos disminuir la luz para poderla enfocar precisamente en un punto, y ese punto pues queda pues de esa manera más visible, más perceptible. Es precisamente, por ejemplo, cuando se nos quedan nuestras gafas o lentes en casa y tenemos que ver algo que está a la distancia, nosotros hacemos el ejercicio pues de cerrar los ojos o de colocar pues la mano como un agujerito para poder
precisar pues las cosas que queremos ver que están fuera de nuestra distancia focal, pues de la distancia que podemos enfocar con nuestros ojos. Ese, digamos, se basa en el mismo principio, pues, que utiliza el condensador. Fíjense que la luz también va a atravesar por medio de lentes, y fíjense que los lentes van a jugar con una serie de propiedades que tiene la luz. Fíjense que si yo tengo un lente plano, y la luz atraviesa un medio más denso, por ejemplo, que en este caso el aire, y el lente es plano y ese medio es plano, vamos a ver que tenemos una desviación de la luz, pero la luz se va desviando pues a medida que los rayos van entrando. Entonces fíjense, el que entra primero se desvía primero y así sucesivamente. Y esto va a hacer pues que cuando salgan pues de ese lente, todos esos rayos van a seguir en una dirección, digamos, paralela. En cambio, cuando el lente es convexo, nosotros vamos a tener que, dependiendo pues del ángulo de incidencia del rayo, nosotros vamos a observar un cambio pues de la dirección de la luz, y vamos a observar que la distancia entre los dos haces de luces va, en este caso, a disminuir. Y precisamente por eso los lentes son convexos, porque nos van a permitir que toda esa luz que viene, digamos, con una separación amplia, todos haces de luz que tienen una separación amplia van a disminuir esa separación y van a enfocar esa luz en un punto focal específico, más pequeño que el que ellos tenían. Y precisamente, digamos, por esa propiedad óptica que depende, fíjense que hay una normal y depende de un ángulo de incidencia que está aquí, digamos, graficado, y ese ángulo de incidencia pues evidentemente va a depender, o sea, en función del ángulo de incidencia va a depender lo que ocurra. Fíjense que incluso dependiendo del ángulo, la luz puede ser totalmente refractada, o puede quedar perpendicular a la normal, o en este caso puede atravesarlo. Dependiendo de ese ángulo de incidencia, nosotros vamos a observar pues que podemos dirigir un rayo de luz pues hacia un punto específico y aumentar la resolución de ese punto. Y este es el principio por medio del cual, digamos, se basa los aumentos de los lentes. En este sentido también es importante que nosotros analicemos un poco el rol que tienen los objetivos a la hora de generar aumentos. Fíjense que nosotros podemos dividir los objetivos en acromáticos o apocromáticos en función de la capacidad que tengan de corregir las aberraciones cromáticas. Por otro lado, pues es importante que nosotros conozcamos esta fórmula que nos indica que la apertura numérica como un parámetro muy importante para analizar y para determinar el límite de resolución. La apertura numérica está definida como un medio del ángulo de incidencia de la luz, ¿no?, que entra pues a este objetivo. Recuerden que la luz viene de abajo hacia arriba, pues por lo menos en este modelo de microscopios, por el índice de refracción, que en este caso por la ley de Snell, el índice de refracción de ambos medios se iguala. Y esto, como les decía antes, va a ser muy importante para determinar la límite de resolución. Y fíjense que también es importante ver que va a haber una relación también inversa entre esa apertura numérica y la distancia focal. Entonces fíjense ustedes, aquí nosotros podemos observar que el límite de resolución es 0.61, que es una constante, por la longitud de onda dividido entre la apertura numérica. Por tanto, la apertura numérica es inversamente proporcional al límite de resolución. Entre menor sea la apertura numérica, mayor va a ser el límite de resolución, y por tanto la resolución va a ser menor. Fíjense que el límite de resolución, recuérdense que lo habíamos definido como la distancia más pequeña que puede distinguir un microscopio. Entonces, por tanto, entre más pequeño sea mi límite de resolución, quiere decir que yo puedo distinguir en una distancia más chiquitita, más pequeña, y eso pues me va a decir pues que yo tengo una mayor resolución. Entonces, por tanto, nosotros necesitamos, para poder, digamos, tener una buena resolución, nosotros necesitamos aperturas numéricas grandes.
fíjense que si yo tengo tres objetivos aquí, que uno tiene una apertura numérica de 0,12, otro uno de 0,34 y otro una apertura numérica de 0,87, eso nos va a determinar que el objetivo con mayor resolución va a ser este tercero, como lo podemos ver también acá en la imagen. Y como les decía antes, hay una relación inversa entre la apertura numérica y la distancia focal. Entre mayor apertura numérica yo tenga, yo necesito una menor distancia focal, porque si nosotros analizamos, fíjese el concepto, que es por un medio del ángulo, yo para tener pues una apertura numérica pues muy, en este caso una apertura numérica muy alta, yo necesito que este ángulo que está aquí también sea relativamente alto, ¿no? Que sea relativamente alto, y por tanto, fíjese que si el ángulo va de aquí a aquí, entre mayor distancia, pues este ángulo va a ser menor, pero a medida que yo voy disminuyendo la distancia, perdón, yo tengo la posibilidad de que ese ángulo se incremente. Y por tanto, pues a mí me puede entrar una mayor cantidad de luz, pero fíjese que esa mayor cantidad de luz la estoy recogiendo de un punto específico, y por tanto pues eso me va a permitir a mí digamos, obtener una mayor resolución. Bueno, vamos ahora a hablar de cómo produce luz un colorante. Fíjense que nosotros podemos tener un cromóforo, que el cromóforo es capaz de absorber una determinada longitud de onda y reflejar otra, y esa longitud que refleja es lo que nosotros podemos ver. Y un auxocromo, que en este caso es capaz de, por medio de donación de radicales, pues es capaz de aumentar la eficiencia de un cromóforo como colorante, pues precisamente porque tiene esa propiedad con respecto pues al cromóforo. También fíjense que a la derecha tenemos un ejemplo donde el benceno, pues cuando recibe algunos radicales, es capaz de comportarse como un cromóforo, convirtiéndose en una quinona. Y pues precisamente lo que les decía antes, pues esto puede darse por el efecto de un auxocromo que imprime pues esa propiedad de coloración. Es muy importante porque recuérdense, pues fíjense, aquí vemos el anillo, pues los grupos, el anillo, la quinona, pues y las transformaciones que se producen, y esto es importante saberlo porque precisamente es lo que nos permite obtener una coloración específica en los tejidos, como los grupos que estamos señalando. Los colorantes, pues veamos que hay una clasificación amplia en función del tipo de colorante. Puede ser aniónico o ácido con carga negativa. Se une pues a los elementos positivos del colágeno, por ejemplo los grupos amino y las proteínas citoplásmicas. Y digamos que la eosina es el colorante típico de esto, pues puede ser catiónico. En este caso pues son elementos con carga positiva, se unen a las mucinas epiteliales o a los ácidos nucleicos que son fuertemente negativas. Y un ejemplo, pues por ejemplo el verde metílico, los colorantes neutros, el IEMSA por ejemplo, que tiñe frotis, extensiones de sangre. Y en el cuadro, en la figura de la derecha, podemos observar cómo hay una interacción entre cada uno de estos colorantes y los distintos elementos citoplasmáticos o nucleares, las proteínas citoplásmicas, el material perteneciente al núcleo. Y bueno, pues de la afinidad tintorial de cada uno de estos elementos va a depender de su carga. Algunos conceptos, por ejemplo la metacromacia, en este caso el colorante es de un color, pero cuando reacciona con un elemento del tejido produce un color diferente. Les dejo como tarea investigar ejemplos de metacromacia que se usa pues a veces en las tinciones histológicas. El segundo caso es el mordiente, que nos estamos refiriendo a sales o a hidróxidos metálicos que tienen la facultad de ayudar a la unión del colorante a su tejido blanco, por ejemplo las sales de aluminio con respecto a la hematoxilina. Un colorante es acidófilo cuando el mismo es de naturaleza básica, pero se une a elementos ácidos de la célula. La eosina es uno de los mejores ejemplos. Y el colorante basófilo es igual al revés, pero al revés, esto es un colorante que el mismo es básico, pero es capaz de unirse a elementos ácido, y es capaz de unirse a elementos básicos como la hematoxilina. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima oportunidad.